lugares que se quedan atrapados en el tiempo, como si cargaran con una oscuridad imborrable. En Colombia existen rincones que muchos prefieren ignorar, sitios abandonados marcados por tragedias y guerras del pasado. Apaga la luz, ponte cómodo y acompáñame a recorrer algunos de los 10 lugares más oscuros y escalofriantes de Colombia. Mucha gente en Barranquilla pasa por el barrio La Alboraya, sin saber que una de las casas más viejas del sector esconde una historia horrible. Es una edificación enorme, con un estilo europeo que no cuadra para nada con el resto de las viviendas de la zona. A finales del siglo XIX, esto era una hacienda inmensa que le pertenecía a un terrateniente adinerado. Por fuera, el tipo aparentaba ser un hombre de negocios exitoso, pero de puertas para adentro, la realidad era otra. Las investigaciones y los relatos históricos de la ciudad coinciden en que este hombre maltrataba de forma salvaje a sus trabajadores y esclavos. El mito local va más allá y dice que el dueño estaba metido en la brujería y que usaba los terrenos y los túneles subterráneos de la propiedad para hacer rituales oscuros y castigos tan crueles que mancharon la tierra para siempre. Hoy en día la estructura funciona como una escuela, pero el ambiente pesado no se ha ido. De hecho, los vecinos y celadores del sector evitan acercarse cuando cae la noche porque la vibra del lugar te corta la respiración. Los relatos más reales y compartidos por la comunidad no hablan de fantasmas de películas, sino más bien de ruidos raros que no tienen lógica. Pasos pesados en los pisos superiores cuando el colegio está completamente vacío, puertas que se tiran solas, llantos apagados que parecen salir de las paredes. Además, se mantiene viva la leyenda del jinete de la Alboraya, un espectro a caballo que muchos aseguran haber escuchado cabalgar con furia por las calles adyacentes a la medianoche. El castillo de la Alboraya es el ejemplo perfecto de cómo el sufrimiento de una época queda atrapado entre el cemento, convirtiendo una vieja hacienda en un rincón que todavía asusta a las propias personas de la zona. Si viajas al departamento del Huila y te desvías hacia el municipio de Garzón, vas a encontrar un pequeño pueblo colonial llamado La Jagua. A simple vista parece un lugar encantador, con sus casas de bajareque, techos de barro y calles empedradas que tienen más de 400 años de historia. Pero detrás de esa fachada tranquila, este sitio es conocido a nivel nacional por un apodo que pone a dudar a cualquiera: el pueblo de las brujas. La historia real cuenta que desde la época de la conquista, el lugar quedó marcado cuando los españoles confundieron los rituales de los indígenas locales con hechicería. El mito se volvió tan oscuro que la tradición oral asegura que en el parque principal quemaron viva a una mujer acusada de brujería, y desde ese día el pueblo se convirtió en un nido de mujeres con poderes inexplicables. Hoy en día, aunque el turismo ha suavizado la historia con festivales y artesanías, el ambiente en las noches solitarias sigue siendo tenso. Los relatos más auténticos de los abuelos locales no hablan de brujas de cuentos de hadas, sino de esas voladoras, mujeres que supuestamente se transforman en aves gigantescas para posarse en los tejados y vigilar a la gente. Los mismos habitantes te confiesan con total naturalidad que todavía usan los métodos antiguos para protegerse, como sembrar granos de mostaza en los techos, echar agua bendita o dormir con ropa al revés para espantarlas. La Jagua es el vivo ejemplo de cómo un pueblo entero aprendió a convivir con el misterio, donde un simple ruido en el tejado a medianoche hace que más de uno mire al cielo con miedo. En el municipio de Ciénaga, muy cerca de Santa Marta, hay una esquina que toda la gente del pueblo prefiere evitar cuando oscurece. Allí se levanta una imponente mansión de estilo republicano que hoy está en ruinas, conocida por todos como la Casa del Diablo. A principios del siglo XX, durante la época dorada de las bananeras, esta propiedad le pertenecía a Manuel Varela, un terrateniente que de la noche a la mañana acumuló una fortuna tan inmensa que despertó la envidia y el miedo de la región.
La historia real que cuentan los viejos del pueblo es que Varela era un hombre implacable con sus trabajadores, pero el mito popular asegura que su riqueza no vino del esfuerzo, sino de un pacto con el demonio. La leyenda dice que, a cambio de tierras llenas de oro, el terrateniente le entregaba al diablo el alma de uno de sus trabajadores cada año, los cuales desaparecían misteriosamente. Con la muerte de Varela y la llegada de la decadencia económica en la región, la mansión quedó abandonada, convirtiéndose en un nido de óxido, maleza y leyendas urbanas que los lugareños respetan. Quienes se han atrevido a merodear la estructura abandonada juran que la vibra del lugar es sumamente densa y asfixiante. Los relatos de los vecinos coinciden en que desde adentro se escuchan ruidos inexplicables a altas horas de la madrugada, como el crujido de maderas viejas y el llanto de niños. Incluso hay testimonios de personas que aseguran haber visto la silueta de un hombre elegante, vestido de negro, asomado en las ventanas rotas del segundo piso. La Casa del Diablo se convirtió en un tétrico monumento al mito y al miedo, recordando a todo aquel que pasa por la esquina que la ambición humana a veces tiene un precio demasiado alto. A diferencia de otros lugares donde el misterio nace de mitos o leyendas, lo que pasó en Gramalote fue una tragedia real que parece sacada de una película de terror apocalíptica. En diciembre del año 2010, debido a un fuerte invierno y a una falla geológica, la montaña sobre la que estaba construido este pueblo de más de 150 años empezó a ceder. En cuestión de días, la tierra comenzó a rugir y a tragarse las calles. Los muros de las casas se agrietaron y el pueblo entero empezó a desmoronarse en cámara lenta. Sus más de 3.000 habitantes tuvieron que salir huyendo con lo que llevaban puesto, dejando atrás sus vidas mientras veían cómo la iglesia principal se partía a la mitad. El municipio fue declarado camposanto y quedó completamente desalojado, transformándose de la noche a la mañana en un auténtico pueblo fantasma. Hoy en día, caminar por lo que quedó del viejo Gramalote es una experiencia desgarradora que te corta la respiración. Ya no hay techos, solo quedan fachadas destruidas, calles devoradas por la maleza y los esqueletos de las casas donde todavía se alcanzan a ver baldosas viejas o rastros de lo que alguna vez fue un hogar. Los pocos campesinos que pasan por los alrededores o las personas que visitan las ruinas aseguran que el silencio en el lugar es ensordecedor y que la energía es sumamente pesada, cargada de una tristeza profunda. Dicen que el viento corre entre las ruinas imitando el eco de campanas invisibles y murmullos lejanos. El viejo Gramalote pasó de ser un pueblo cafetero lleno de vida a ser un desolado monumento al poder de la naturaleza. Un lugar donde los recuerdos de una comunidad entera quedaron atrapados para siempre entre grietas de la tierra. Ubicado en pleno centro de la capital, el cementerio central se plasma como un inmenso laberinto de piedra donde la historia y la muerte caminan de la mano. Inaugurado a comienzos del siglo XIX, en este lugar descansan los restos de presidentes, poetas y figuras poderosas que marcaron el destino de Colombia. El cementerio impresiona a cualquiera con sus imponentes mausoleos de mármol y estatuas gigantescas que vigilan los pasillos. Sin embargo, detrás de ese respeto y de la arquitectura de la entrada, este sitio esconde una realidad mucho más oscura. Al caer la noche, cuando las puertas se cierran, el ambiente cambia por completo y el cementerio se transforma en el epicentro de rezos extraños, espiritismos y rituales mofándose de la muerte. La carga paranormal es tan fuerte que los mismos vigilantes y trabajadores evitan recorrer ciertas zonas oscuras. La gente del sector asegura que la paranoia de sentir pasos pegados a tu espalda o ver sombras cruzando entre los panteones es una constante. De hecho, el misterio se ha vuelto parte de la rutina de los lugareños. Tumbas como la del empresario Leo Cobb o la de las niñas Bodmer se ha convertido en altares reales donde los creyentes van a susurrarle favores a los muertos a cambio de milagros.
El cementerio central, más allá de ser un lugar de descanso eterno para la élite, es un rincón cargado de misterio urbano, donde las almas del pasado parecen negarse a abandonar el frío de la capital. A pocos kilómetros de Bogotá, subiendo por el municipio de La Calera, se encuentran las ruinas de La Siberia. A principios del siglo XX, este lugar era un pueblo obrero vibrante, construido exclusivamente para los trabajadores de la primera fábrica de cemento del país. Era una mini ciudad autosuficiente que tenía sus propias casas uniformes, un hospital moderno, una iglesia hermosa y hasta un teatro para el entretenimiento. Sin embargo, en la década de los 90, la planta cerró definitivamente debido a problemas ambientales y económicos. De la noche a la mañana, las familias empacaron y se fueron, dejando el pueblo completamente intacto. El abandono y el clima implacable del páramo hicieron el resto, devorando la estructura y convirtiéndola en un cascarón gris. Actualmente, entrar a la Siberia da un miedo tremendo, porque la neblina del páramo casi siempre tapa las ruinas, haciendo que parezca un escenario sacado de una película de terror. Caminar por la iglesia sin techo, ver el hospital abandonado con las paredes agrietadas y meterse a las casas destruidas genera una sensación de pesadez que hiela la sangre. Los ciclistas y excursionistas que pasan por la zona aseguran que la paranoia de sentirse vigilados es constante. Además, los locales de La Calera dicen que en las madrugadas más frías llegan a escuchar risas de niños jugando entre las ruinas y ciertos ruidos de maquinaria pesada que ya no existen. La Siberia pasó de ser un motor industrial a algo más tétrico, un pueblo fantasma congelado en el tiempo, donde la naturaleza y el silencio terminaron sepultando el recuerdo de los vivos. Ubicado en el centro de Bogotá, el Hospital San Juan de Dios es un coloso de la medicina con una historia tan fascinante como perturbadora. Su origen se remonta al siglo XVII, lo que lo convierte en la institución de salud más antigua de Colombia. Durante todo el siglo XX, este complejo de más de 20 edificios fue el hospital público más importante del país y un pilar de la ciencia médica. Pero tras arrastrar una profunda crisis financiera, el hospital colapsó y dejó de funcionar en el año 1999, quedando sumido en un doloroso abandono legal que duró décadas. Las camillas, los laboratorios y los pabellones enteros se llenaron de óxido, humedad y maleza, transformando este hito histórico en una de las ruinas abandonadas más lúgubres, oscuras y temidas de la capital. Pero luego de muchos años de pleitos, promesas y una ambiciosa remodelación, el hospital finalmente logró abrir sus puertas para volver a atender a los lugareños. Sin embargo, aunque hoy los pasillos lucen renovados, con equipos modernos y personal médico activo, el terror y la pesadez acumulados durante años de olvido persisten en el ambiente. Muchas personas cercanas al lugar indican que caminan por los sectores restaurados y, al transitar cerca de esos pabellones que aún guardan una estructura antigua, aseguran que la vibra sigue siendo sumamente densa. En turnos de la madrugada, la paranoia de escuchar ruidos inexplicables en las salas vacías, sentir bajas de temperatura repentinas y cruzarse con sombras inexplicables sigue estando muy viva entre los trabajadores. El Hospital San Juan de Dios volvió a la vida médica, pero esos muros acumulados a través del tiempo se niegan a soltar el misterio y las almas de su pasado más oscuro. A solo unas cuadras de la Plaza de Bolívar y del Palacio Presidencial existió durante años el sector más peligroso y temido de toda Colombia, el Bronx. Originalmente conocido en la primera mitad del siglo XX como parte del barrio Santa Inés, esta zona residencial y comercial se fue degradando con las décadas hasta convertirse en una zona de tolerancia totalmente impenetrable. Para comienzos de los años 2000, el lugar ya era una república independiente del crimen controlado por poderosas mafias. En esas dos calles infernales, el microtráfico, la explotación y la violencia extrema eran la ley del día.
Se crearon las llamadas casas de pique, lugares macabros donde los líderes de las bandas descuartizaban a sus enemigos o a los traidores. Incluso se documentó la existencia de fosas con ácido y caimanes hambrientos usados para desaparecer los cuerpos sin dejar el más mínimo rastro. En mayo de 2016, un megaoperativo militar y policial de miles de hombres intervino en el sector de raíz. Hoy en día, la zona se encuentra en pleno proceso de transformación para convertirse en el Bronx Distrito Creativo, un espacio moderno dedicado al arte y cultura de la capital. Pero, aunque el cemento viejo ya fue removido y las autoridades vigilan el sector, ese ambiente y la pesadez que dejó tanta crueldad humana siguen pegados al suelo. Las personas que transitan por allí aseguran que al caer la tarde, la vibra es asfixiante y esa sensación de sentirse observados es constante para ellos. Los que trabajaban en las obras de reconstrucción comentaban bajo cuerda que las noches escuchaban lamentos ahogados y ruidos secos que erizaban la piel, demostrando que el Bronx pasó de ser el epicentro de infierno en Bogotá a un rincón donde las sombras del pasado se niegan a ser borradas por la modernidad. A unos 35 kilómetros de la costa del Pacífico colombiano se encuentra la isla Gorgona, un paraíso natural de selva tropical y playas vírgenes que esconde uno de los paisajes más crueles de la historia del país. En 1960, el gobierno convirtió esta isla en una prisión de máxima seguridad, inspirada en los campos de concentración nazis, destinada a los criminales más peligrosos y sanguinarios de Colombia. Durante 24 años, los reclusos vivieron un auténtico infierno en vida. Estaban rodeados por una selva impenetrable, llena de serpientes venenosas, aguas infestadas de tiburones que hacían imposible cualquier intento de fuga, y guardias despiadados que aplicaban castigos brutales. Las celdas ni siquiera tenían techos completos, obligando a los presos a dormir a la intemperie bajo las lluvias constantes del Pacífico, desnutridos y devorados por las enfermedades tropicales. En 1984, tras las denuncias de violaciones a los derechos humanos, la prisión fue clausurada para siempre y la isla se transformó en un parque nacional natural. Actualmente, las ruinas de la cárcel han sido devoradas casi por completo por la maleza y los árboles, creando un escenario oscuro. Los turistas y guardaparques que visitan el lugar aseguran que caminar entre los muros de concreto destruidos se vuelve algo asfixiante. Quienes se quedan a pasar la noche en la isla llegan a confesar que en medio del silencio de la selva escuchan ruidos de cadenas arrastrándose, pasos pesados en los antiguos pabellones y gritos de dolor que el viento del océano no ha podido borrar. Esta isla pasó de ser el penal más temido de Sudamérica a un santuario natural donde las almas de quienes murieron siguen atrapadas entre las raíces de los árboles. La noche del 13 de noviembre de 1985 quedó grabada en la memoria de Colombia como la peor tragedia natural de su historia. Tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, un río monstruoso de lodo, rocas y azufre bajó con furia por los ríos y sepultó por completo en cuestión de minutos a la próspera ciudad de Armero, cobrando la vida de más de 20,000 personas. Casas, iglesias, parques y familias enteras quedaron sepultados bajo metros de lodo denso que se secó con los días, convirtiendo un valle lleno de vida en un inmenso desierto gris. El lugar fue declarado oficialmente como un camposanto y nunca volvió a ser reconstruido, quedando abandonado como un doloroso monumento al cielo abierto sobre las miles de tumbas invisibles que yacen bajo la tierra. Pasar por las ruinas de Armero es una de las experiencias más desgarradoras y aterradoras que se pueden vivir en el país. El paisaje actual lo dominan las copas de los árboles que nacieron entre los techos destruidos, los esqueletos de las casas que lograron resistir el impacto y cientos de lápidas simbólicas que los sobrevivientes han levantado con los años. Los viajeros y los pocos habitantes que viven en los alrededores aseguran que el silencio del lugar es ensordecedor y que la vibra te oprime el pecho de inmediato.
Los camioneros que pasan por la carretera cercana juran escuchar a lo lejos llantos de personas, lamentos apagados y también indican ver sombras que caminan sin rumbo entre las ruinas de la iglesia. Armero representa una ciudad entera congelada en el tiempo por la tragedia, donde el dolor de miles de almas atrapadas se respira en cada rincón del viento.